El silencio en aquel templo antiguo tenía un peso distinto, una promesa fría que se aferraba a tu espina antes incluso del primer rayo de sol. La oscuridad apenas permitía distinguir la estructura implacable a tu alrededor. Muros de piedra que habían resistido milenios, sus superficies gastadas por el tiempo, atrapando cada sombra como si el aire mismo fuera denso y pesado. El olor a polvo seco mezclado con el incienso rancio que aún parecía suspendido en la atmósfera, se alojaba en tus fosas nasales, insistente, casi abrazándote con su aspereza. Te incorporaste lentamente, sintiendo la aspereza fría de la piedra tallada bajo tus dedos como un contacto inseparable. La piel, aún marcada por el sudor seco acumulado durante la noche, crujía ligeramente al rozar cada superficie, mientras el frío se extendía con lentitud desde tus manos hasta el resto del cuerpo. Los murmullos lejanos de insectos vibraban suavemente en la penumbra, un zumbido casi imperceptible que se fundía con el latido pausado de tu respiración, construyendo el ritmo contenido de aquel aire antiguo. Los rayos débiles de la luz del sol comenzaron a colarse tímidamente a través de las grietas angostas en los muros, dibujando líneas doradas que parecían bailar sobre la arenisca erosionada, despertando un tenue brillo en la vasta sombra que te rodeaba. El horizonte estaba contenido en aquel espacio cerrado, limitando tu vista a un paisaje de formas angulosas donde la historia se mantenía atrapada en cada grieta y cada inscripción atenuada. La monotonía se sentía como una carga silenciosa, más pesada que cualquier piedra en aquel recinto sagrado. Recordaste entonces, con un destello irónico, la desesperación moderna. Frente a un celular sin batería, una frustración tan trivial que contrastaba brutalmente con la rigidez de este día sin esperanza, aquí encerrado entre muros que guardaban secretos inmortales, sin señal, sin escape, sin distracciones, solo el permanente murmullo de las piedras en un tiempo detenido. Te pusiste de pie para comenzar la tediosa rutina. Tomaste la escoba y deslizarla lentamente sobre la arena que se colaba sigilosamente por cada grieta del suelo. El roce de las cerdas contra la superficie era un sonido áspero, acompasado, casi ritual. Cada movimiento se repetía con una lentitud calculada. Arrastrar, levantar, girar, mientras tus ojos examinaban los jeroglíficos que, con paciencia inquebrantable, limpiabas de la capa oscura que el tiempo les imprimía. El aceite quemado de las velas consumidas aportaba un aroma que apenas lograba encender una chispa de calidez en aquel ambiente frío y enrarecido. El ritual volvía a ti, trayendo una combinación de cansancio y calma. La arena que se escapaba entre tus dedos, la textura áspera de los muros, la cadencia lenta con la que las sombras se movían, siguiendo el tenue avance del día. Un rayo dorado logró filtrar su luz en una grieta cercana y por un instante el tiempo pareció suspenderse entre la belleza mínima de aquello que se negaba a morir. Entonces, un sonido emergió con lentitud, cortante en el eco lejano, un crujido diferente, no familiar, que apagó el zumbido constante de los insectos. La atmósfera cambió sutilmente.
como si el propio aire piramidal respirara de manera distinta. Una presencia silenciosa tuneó la monotonía, y algo o alguien se acercaba con extrema discreción, perturbando la quietud que te había protegido hasta ese momento. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, asegúrate rápido de que sigues suscrito. A algunos se les ha escondido el botón, y no queremos que te pierdas las próximas historias para dormir. Dale un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El crujido persistía, un susurro metálico que rompía la calma impuesta por las piedras milenarias. Te quedaste quieto, cada fibra de tu cuerpo con la tensión del momento, la fría textura de la piedra todavía rozando tus yemas. La bruma de polvo se levantaba apenas, en un movimiento imperceptible cerca del suelo. El silencio, hasta entonces un manto pesado, se volvió una atenta vigilia. Tus ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra, que el sol apenas penetraba. Pese a la oscuridad, comenzaste a distinguir una sombra alargada que se desplazaba con sigilo entre las columnas. No había prisa en sus movimientos, pero cada paso parecía calcularse para no romper la irreprochable quietud. La piedra fría bajo tus dedos parecía responder con una pulsación muda, como si el templo mismo respirase junto a ti, atrapando un latido que oscilaba entre el presente y el abismo del tiempo. Inspiraste profundamente. El olor a tierra seca y a incienso quemado persistía en el aire, mezclado con una leve humedad que se colaba por las vetas de las paredes, indicio quizás de algún resquicio oculto en la estructura. Empezaste a seguir de forma tentativa esa sombra, tus pasos amortiguados por la fina capa de arena que cubría el suelo. Cada pisada era un acto de cuidado supremo. El roce sutil de la arena despertaba recuerdos de pasos antiguos, casi olvidados. La luz dorada filtrada por una abertura cercana había aumentado un poco, proyectando líneas difusas que quebraban la monotonía grisácea del lugar. Te detuviste para deslizar la mano sobre un jeroglífico erguido en un pilar próximo. La superficie áspera transmitía el frío persistente del amanecer, pero había también una textura quebradiza, resultado de siglos de erosión. La arena fina se esparcía entre tus dedos, cayendo muy lentamente, como si el tiempo se resguardara en cada partícula escurridiza. Mientras avanzabas, la sombra desapareció tras un arco en la distancia. No sentiste alivio, sino un aumento sutil de atención, una especie de gravedad silenciosa en el aire. Los insectos retomaron su murmullo, aunque ahora parecía más disperso, casi como un suspiro perdido. Seguiste al hilo de la atmósfera, el murmullo de las paredes enrarecidas, el roce constante del viento que entraba tímido por una grieta. El eco de tus pasos se mezclaba con la reverberación apagada de lo que parecía ser un espacio oculto adyacente. Te encaminaste hacia allá, cada paso una danza lenta, sin apartar la mirada del suelo desnudo, del juego incipiente de luces y sombras. El umbral que encontraste era estrecho, apenas visible, definido por una piedra que había cedido por el peso de los años. Empujaste con la mano llena de arena, el contacto frío y rugoso, resistiendo con silenciosa tenacidad. El espacio se abrió sobre un recinto más pequeño, donde la luz llegaba con dificultad,
y el aire pareció espesarse aún más. Avanzaste despacio, midiendo la textura del suelo entre tus pies, sintiendo la transición de la arena hacia una piedra más lisa, pero igualmente vetusta. Al mirar a tu alrededor, cada detalle parecía una página de historia congelada. Inscripciones maltrechas en el dintel, fragmentos de lo que alguna vez fueron colores vivos, y el aroma más intenso a humo apagado, como si un fuego hubiera sido extinguido hacía poco tiempo en algún lugar recóndito. La atmósfera se volvía densa, cargada de un peso invisible que apretaba tus pulmones, obligándote a una respiración medida y grave. Sentiste un leve temblor bajo tus pies, algo sutil, que podría ser solo un eco lejano de la propia tierra o una evocación del tiempo en movimiento. Te quedó la impresión de que el templo estaba dispuesto a revelar lentamente sus secretos, no a través de revelaciones abruptas, sino en un susurro prolongado y ritual. Entonces percibiste un olor diferente, una fragancia metálica, fría y penetrante, como si un vestigio oliese a óxido antiguo. Giraste con lentitud, buscando el origen, y viste una sombra pequeña, inmóvil, casi imperceptible, reflejada en un charco escaso en el suelo. La tensión se deslizó de nuevo, esta vez más sutil, más amenazante en su apariencia estática. Te acercaste despacio, con cada movimiento calculado para no perturbar el tenue equilibrio. El murmullo de los insectos se apagó brevemente, cubierto por el propio latido acelerado de tu pecho. Cualquiera que fuese el dueño de aquella sombra, estaba ahí, invisible a todo menos al filo de tu atención. Decidiste retroceder con cautela, tus dedos rozando las inscripciones, memorias silenciosas de una época que se negaba a desaparecer. Volviste sobre tus pasos, buscando la salida, pero notaste que el aire se había enfriado más, y una sensación de urgencia ancestral se instaló como un velo sobre tu piel. Los rayos de luz menguaban, y la penumbra se extendía otra vez, densa y envolvente. Al llegar al pasillo principal, notaste que el suelo estaba marcado por huellas recientes, apenas visibles en la arena, un rastro que llevaba hacia un área que hasta entonces habías evitado. Tus ojos siguieron esa dirección, y allí, en la neblina creciente, una puerta de madera carcomida apareció entre la piedra. El silencio se hizo más profundo, casi cómplice de ese momento. Un último crujido salió de la penumbra detrás de ti. No te atreviste a voltear, pero supiste con una certeza fría que aquello no era casual. Con lentitud, giraste la cabeza, justo a tiempo para vislumbrar un destello plateado, desapareciendo en una rendija al fondo del templo. El aire pareció suspenderse un instante, como si el tiempo mismo vacilara frente a una decisión invisible. La puerta entreabierta aullaba su promesa, y tú, atrapado en la quietud del antiguo templo, sentiste que la espera terminaba para dar paso a una verdad que no sabías si deseabas conocer. El peso de la oscuridad se hizo un poco más denso, y en ese umbral el silencio dejó de ser un refugio para convertirse en un augurio. El silencio se volvió más pesado al derramarse la penumbra. El aire, frío y espeso, abrazaba tu cuerpo empapado de una humedad invisible. No te atrevías a respirar con profundidad. El volumen contenido era la única medida para no romper el hechizo que el templo lanzaba sobre ti. Tus pies descalzos encontraron la superficie áspera del suelo, aún cubierta de arena espesa que absorbía con lentitud
cada uno de tus pasos. La puerta de madera carcomida se mantenía apenas entreabierta, sosteniendo un misterio que parecía agazapado justo al otro lado. Tu mano, temblorosa aunque determinada, se acercó a tocar el borde irregular, sintiendo la textura corroída, el tacto de siglos que parecía resistirse al abandono. La madera emitió un suspiro sordo al ceder apenas, como despertando de un letargo oscuro. La oscuridad que una vez te protegía, ahora cedía paso a un fragmento más denso del desconocido. Un leve gemido del viento cruzó la grieta, trayendo consigo un olor a humedad estancada, mezclado con un dejo metálico que tu memoria buscaba asir sin éxito. La fragancia se impregnó en tu piel, un recordatorio de la vida que aún latía bajo el peso del tiempo inmutable. Tus ojos intentaron ajustar la vista a la oscuridad, distinguiendo sombras ondulantes que parecían respirar con lentitud, como si el espacio mismo jugara con tu percepción. Con pasos medidos, te adentraste en aquel recinto más pequeño, donde la luz luchaba por desplegarse, fragmentada en vetas endebles que se desvanecían en un juego de claroscuros. El suelo bajo tus plantas pasó de la arena a una piedra lisa y fría, una transición que canalizaba la sensación de internarte en lo más profundo de la historia oculta. La presión invisible sobre tus pulmones se hizo palpable, como si cada inhalación robase pedazos de tu aliento para alimentar al temple. Tus dedos recorrieron las inscripciones maltrechas en las paredes, dedos que notaron cada grieta y el leve polvo que el paso del tiempo no quiso dejar ir. Era un contacto que hablaba en silencio, evocando épocas enteras sin palabras ni gestos. La fragancia tenue de incienso apagado se mezclaba con una humedad casi aceitosa que parecía emerger de las mismas piedras, como si el templo guardara secretos en sus poros. El murmullo de los insectos cesó súbitamente, convirtiendo aquel espacio en un pozo de sonido ahogado y expectante. El frío se instalaba con mayor firmeza sobre tu piel, y la sombra que habías detectado antes parecía manifestarse con más definición sobre un rincón del recinto. Una figura inmóvil, un vestigio imposible de ignorar. El silencio se volvió una forma de tensión tangible, y cada segundo extendía el peso de la espera hasta volverse casi insoportable. Tus ojos se fijaron en el charco pequeño que reflejaba la sombra en movimiento imperceptible. Allí, la superficie del agua ofrecía un espejo roto donde el frío y el miedo se entrelazaban en un juego sutil de reflejos. Respiraste pausadamente, aferrándote a la cadencia sosegada que te mantenía anclado, evitando que el pulso se acelerara descontrolado. Cada brizna de polvo parecía congelada, cayendo en cámara lenta, dilatando el tiempo en un instante único. Desviaste la mirada hacia una abertura cercana, donde el rayo débil de luz luchaba por abrirse paso entre la oscuridad. En ese mínimo instante, sentiste la belleza mínima y urgente de la existencia, aquel destello que ofrecía condescendencia y calma antes de que la incertidumbre reclamara su dominio. El sutil aroma a madera quemada apareció tenuemente junto al pesar antiguo, equilibrando la atmósfera. Al dar un paso hacia atrás, la sensación de urgencia se reinstaló, como si el templo pidiera que te apresuraras en un juego invisible de sombras y silencios. Los ecos amortiguados de tus movimientos se perdían lentamente en la estructura, mezclados con el suspiro del viento
que tímidamente entraba por una rendija cercana. El futuro estaba suspendido en la alargada pausa entre el movimiento y el silencio. Tus ojos se elevaron hacia un nicho en la pared, donde apenas una pintura fragmentada resistía a la erosión. Los tonos ocres y grisáceos parecían danzar lentamente en su decrepitud, como una melodía olvidada resonando en cada trazo. Tu cuerpo entero captó el ritual de la decadencia, el significado implícito de la permanencia en medio del abandono. El templo no se rendía, pero tampoco ofrecía consuelo. Percibiste un crujido leve, metálico, distante pero inconfundible. La sombra que habías observado desapareció. No hubo prisa en su partida, solo un movimiento furtivo y calculado, como si el tiempo retrocediera un paso para observar desde la distancia. Tus sentidos se agudizaron, aunque el cansancio comenzaba a querer asentarse en tus huesos. No era momento de rendirse. La puerta comenzó a cerrarse lentamente, con un sonido que arrastraba años y secretos. Quizás un suspiro del destino, o la quietud retomando su reinado. Sin embargo, detectaste que algo había cambiado. El aire se había enfriado más, profundo y cortante, como si un velo invisible hubiera descendido para ocultar lo que aún pendía en la penumbra. Tus dedos, aferrados con delicadeza a la piedra gastada, sintieron un último estremecimiento, una vibración sutil que corría bajo la superficie como el latir del misterio por venir. Tal vez no habías avanzado, pero el umbral había sido cruzado. En la penumbra cerrada y profunda, un latido oscuro empezó a hacerse eco, lento, persistente, como la promesa que aquella puerta apenas entreabierta dejaba al descubierto. La puerta continuaba su lento cierre, cada milímetro consumiendo la tenue frontera entre lo conocido y lo que permanecía aún velado por la sombra. Tus dedos, todavía tocando la piedra que había servido como ancla, notaron esa vibración inaudible que parecía recorrer el suelo bajo tus pies. Un estremecimiento que no podía adjudicarse a la... Tejía su manto alrededor de tu piel desnuda, y cada exhalación tuya formaba pequeñas nubes que se disolvían suavemente en la penumbra creciente. Tus ojos se posaron en la puerta, ahora casi cerrada, dejando escapar un hilo de luz que apenas resistía el envite de la oscuridad que emergía de sus grietas. La superficie rugosa de la madera parecía absorber la escasa claridad, como si el corazón del templo prefiriera mantener sus secretos en completa reserva. Sin levantar la vista, diste un paso hacia atrás, sintiendo la arena ceder bajo la planta del pie, cada partícula susurrando un eco sutil de tiempo detenido. Al alejarte unos pocos metros, notaste el contraste entre la textura fría de la piedra y la aspereza fina y granulada de la arena que se escurría imperceptible entre tus dedos. El olor a madera vieja y humedad persistía, mezclado con el tenue aroma de incienso quemado hace tiempo, casi ausente pero todavía presente, como un fantasma perfumado que sobrevivía al desgaste de los años. El tenue resplandor que ahora se filtraba por algunas grietas parecía moverse con lentitud, jugando con los contornos de las inscripciones apenas visibles, esas líneas milenarias que aguantaban firmes a pesar del dominio implacable del tiempo. Tus pasos te llevaron hacia un corredor paralelo, donde las sombras se estiraban en ángulos poco convencionales, y la penumbra se espesaba a medida que el sol quedaba más lejos. El silencio cobró un volumen propio, extraño y palpable, quebrado solamente por el roce distante de la arena con la piedra,
el murmullo lejano de un insecto invisible. Algo en el ambiente insinuaba una presencia, no hostil, pero algo, sí, atenta, como un guardián ausente que observaba sin ser visto. La alargada calma del espacio parecía comprimir el aire, haciéndolo más espeso en cada inhalación. Pisaste con cuidado un tramo de suelo donde la arena se había mezclado con fragmentos de mineral oxidado. Bajo tus dedos, esa mezcla se sentía áspera, como pequeñas cicatrices dispersas en la superficie de la tierra. Los jeroglíficos, a un lado, narraban historias fragmentadas, arquetipos que se perdían entre el desgaste de las edades. Tu mirada se demoró en una figura incisa que recordaba vagamente un insecto sagrado, sus patas extendidas en un gesto eterno. La textura rugosa bajo la yema de tus dedos recordaba el frío de la piedra, y la arena que se deslizaba entre ellos insistía en un pequeño ritual de repetición. Avanzaste más lentamente. Tu respiración se volvió parte del ritmo del ambiente, ese vaivén pausado entre el presente y algo más distante, algo enterrado bajo capas invisibles de memoria. Escuchaste de nuevo el leve crujido metálico, lejano pero cada vez más cercano, como el roce sutil de cadenas antiguas o la fricción de una herramienta arrastrada sin prisa. Detuviste el paso, tus sentidos se agudizaron y te concentraste en la textura del suelo, donde la arena parecía haberse desplazado en un patrón irregular, como si algo o alguien hubiera dejado señales apenas perceptibles. En ese momento, una corriente fría atravesó el espacio, suave pero persistente, entrando por una grieta cercana e introduciendo un murmullo tenue que se colaba entre los muros de piedra. La sombra se movió nuevamente, esta vez con un avance más marcado, elongando su forma entre columnas gastadas, deslizándose con una lentitud calculada, que mantenía la quietud general, pero perturbaba la atmósfera con pequeños sobresaltos invisibles. El aire tronó apenas en tu oído interno, profundo y sutil, como una respiración compartida entre tú y el templo. Entre los fragmentos de luz intermitente, viste algo que sobresalía, un destello fugaz, plateado, reflejando apenas la iluminación irregular. Tus ojos se clavaron en ese punto y reconociste una figura pequeña, quizá un objeto o vestigio, cuya naturaleza permanecía imprecisa. La incertidumbre creció sutilmente, como un susurro que insinúa más que revela. Te acercaste con pasos medidos, sintiendo cómo la tensión se apelmazaba en el pecho, y cada centímetro recorría la delgada línea entre la curiosidad y el respeto reverente. Al llegar en centelleo, tus manos rozaron otra vez la piedra, cálida ahora por la luz que se había concentrado en esa pequeña porción del templo. La sombra se desplazó sin prisa, esquiva e intangible, y pareciste captar un pulso, un ritmo oculto que guiaba las oscilaciones de esa presencia errante. La atmósfera se volvió densa, pero extrañamente serena, una pausa en medio de siglos de espera, un instante donde el pasado y el presente tejían un pacto silencioso. Mientras retrocedías, te detuviste frente a un arco abierto que daba a una cámara aún más profunda, donde la oscuridad parecía mayor, un pozo sin fondo que absorbía toda la luz y la esperanza. Una ráfaga fría cruzó la abertura, trayendo consigo un aroma penetrante, metálico y húmedo, que erizó tu piel y agitó las hebras de polvo suspendidas. La respiración se volvió un ejercicio de control.
lenta, medida, sin desviar la atención del siguiente paso. Y entonces, desde el rincón más oscuro de ese umbral, un susurro casi imperceptible emergió, un eco de voces que parecía diluirse rápido, pero con una intensidad desconcertante. El silencio, que hasta entonces había sido escudo y refugio, se convirtió en recordatorio de que algo antiguo y vigilante había comenzado a observar con atención renovada. Tus ojos se fijaron en la negra apertura, y la certeza se asentó. No estaba solo, y la historia de ese templo todavía guardaba capítulos que pedían ser desvelados en el próximo latir del tiempo. La madera continúa su lento canto de rendición, cediendo milímetro a milímetro ante la inexorable presión del tiempo y tu presencia contenida. Cada respiración que exhalas dibuja nubes diminutas en el aire frío, y en ese instante el templo parece sostener contigo un secreto compartido, secreto que se despliega con un ritmo propio, pausado, imperturbable. No avanzas con prisa. Tus pasos medidos se hunden apenas en la arena que viste el suelo, mientras el eco irregular se dispersa entre columnas gastadas y susurrantes. Tus manos, impregnadas de la textura áspera de la madera, se apartan con suavidad, como si temieran perturbar un equilibrio frágil entre la vida y el olvido. El umbral que acabas de franquear es un espacio distinto, más pequeño, más cerrado, pero también más denso, cargado de la promesa muda de descubrimientos que podrían cambiarlo todo o desvanecerse en la eternidad sin dejar rastro alguno. Te detienes un momento, permitiéndote absorber cada fragmento de aquel aire espesado, mezcla de humedad antigua, humo casi extinguido y un olor metálico tenue que se cuela en tus sentidos, rozando la piel con su frío invisible. La luz que logra colarse en este recoveco se vuelve débil, casi difusa, y te obliga a ceñir la vista para distinguir las formas que se despliegan ante ti. Paredes recubiertas de inscripciones maltrechas, vetas que hablan de tiempos enterrados, sombras fluctuantes que parecen danzar entre lo visible y lo intangible. Avanzas lentamente, consciente de cada paso que la arena absorbe, con un roce sutil, casi reverente, que tienes la mirada en un fragmento de pintura adherida a un muro, los colores opacos desdibujándose en una armonía triste de ocre y gris, como un eco silencioso de una presencia perdida. La textura quebradiza bajo tus dedos evoca el paso inexorable del tiempo, ese implacable artesano que talló en piedra la memoria de siglos. Un susurro casi imperceptible se desliza por él, aire como el roce de telas arrastradas o cadenas que se deslizan sin prisa, y tus oídos se afinan hasta captar las notas más diminutas. Algo se mueve en las sombras distantes, prolongando la misma lentitud con la que tu propia sombra parece alargarse, creando un juego de siluetas tenues que se despliegan con cautela entre las columnas. El frío recorre tu piel, esta vez más profundo, como una corriente subterránea que te llama a avanzar, pero también a desconfiar. Tus dedos vuelven a tocar la piedra, siguiendo las líneas gastadas de un jeroglífico particularmente olvidado, y la arena escapa lentamente entre tus falanges, como si cada grano carrea un fragmento de historia, deseoso de ocultarse del mundo. El silencio se impone con renovada intensidad, roto apenas por un distante zumbido de insectos que parece más bien un latido cálido, un recordatorio tenue de que allí, incluso en la quietud, la vida persiste. De pronto, detectas una variación sutil en el aire, un cambio tan imperceptible que casi preferirías negar su existencia. La sombra que seguías,
Esa presencia que apenas se asomaba antes en el límite de tu visión, se presenta más clara, pero sin revelar forma ni intención. Una figura etérea que se oculta en la penumbra, moviéndose con la parsimonia de quien habita más en el umbral de lo real que en el propio espacio. Tu pecho se tensa a cada respiración, que ahora debe ser medida, contenida, como si el eco de un suspiro pudiera romper el hechizo. Sientes el frío interno crecer, mezclado con un cansancio ancestral que lentamente intenta calar tus huesos, tentando a tus sentidos a flaquear. Sin embargo, la promesa de descubrir lo guardado supera el impulso de retroceder, y decides avanzar un paso más, dejando que tus pisadas suaves y calculadas se unan a la cadencia invisible del templo. Alrededor, las inscripciones parecen vibrar con un susurro muerto, historias que se arremolinan en palabras no pronunciadas, voces de un pasado lejano, que no llegan a la conciencia, pero sí afectan el ambiente. El templo respira contigo y cada exhalación tuya parece llenar el aire con un peso intangible, una tensión delicada que envuelve y sostiene. La luz disminuye hasta tornarse casi inexistente cuando llegas a un arco que conduce a una cámara aún más profunda, un pozo de sombras que devora el reflejo de la escasa claridad y absorbe la esperanza. La brisa que se cuela por una rendija cercana trae consigo un aroma nuevo, intenso, metálico y húmedo, que se aposenta en la piel provocando un estremecimiento. El silencio vuelve a agudizarse. Se vuelve expectante, cargado de algo por venir. De repente, de ese abismo surge un susurro, tan leve que parece un eco más del temple ancestral, un murmullo de voces fragmentadas, como recuerdos descartados que quieren revelarse, pero se pierden antes de completar su relato. Miras hacia la profundidad de la cámara, sintiendo cómo cada fibra de tu cuerpo se estira, anclándose por igual al miedo y a la curiosidad. Un destello fugaz rompe la penumbra, un reflejo plata que se desplaza con lentitud, casi imperceptible, y que parece reunirse allí entre los pliegues sombríos del espacio. El aire se tensa, cortante, como si el templo, tras siglos de silencio, despertara de un largo letargo para mostrar solo una parte de su verdad, justo la que más preguntas siembra. Mantienes la mirada fija en esa luz titilante y un estremecimiento final recorre tu ser. No estás solo y sabes que la historia apenas acaba de comenzar. El misterio se cierra parcialmente, invitándote a esperar, a temer, a desear lo que descubrirás en el siguiente latido del tiempo. El tiempo pareció dilatarse aún más mientras la puerta de madera cedía con un susurro apenas audible, revelando un estrecho pasillo que parecía tragarse la escasa claridad que te acompañaba. Respiraste despacio, sintiendo el aire denso y fresco rozar tu piel, mezclado con ese aroma inconfundible a humedad antigua y un matiz metálico que aún persistía como sombra invisible. Con cada paso que dabas, la arena se comprimía bajo la planta del pie desnudo, amortiguando tu avance y brindándote la sensación exacta de que pisabas sobre recuerdos profundas y olvidados. Las paredes a ambos lados parecían cerrarse hacia ti en un abrazo sinuoso, sus superficies rugosas, cargadas de inscripciones erosionadas que invitaban a tocar, a recorrer cada surco. Tu mano izquierda rozó la piedra con lentitud,
como si quisieras absorber la historia encerrada en el frío material. El tacto áspero transmitía una caricia insistente, un relato sin palabras tallado por manos que ahora solo sentías a través de esa textura entre tus dedos. La arena fina que se escurría entre tu piel se resistía a caer, prolongando ese instante de conexión mientras el eco de tus pasos se disipaba lentamente en la amplitud silenciosa. Una brisa tenue emergió de alguna parte más allá, arrastrando consigo partículas diminutas que se movían suspendidas en el aire, atrapando la luz intermitente en destellos casi imperceptibles. Inspiraste con calma, dejando que esa mezcla de olores se instalase en tus fosas nasales, tierra seca, madera antigua y el humo apagado que aún parecía danzar en la penumbra. Cada hálito era un ancla que te sujetaba a la realidad monótona y a la vez absorbente de aquel templo. Entonces percibiste un cambio sutil, un escalofrío que recorrió tu espalda con la delicadeza de una sombra efímera. Esa presencia que hasta entonces se había mantenido al borde de la visión, ahora parecía observarte con atención contenida. Tu cuerpo se tensó con ese reconocimiento, pero no hubo prisa, solo una pausa prolongada cargada de expectación. Seguías avanzando lentamente, sintiendo cómo la textura del suelo transitaba de arena a piedra lisa, fría y húmeda. La presión en tus pulmones se hacía más notoria, obligándote a un ritmo de respiración medido y profundo. Pasaste junto a uno de los muros, apenas iluminados, y tus dedos encontraron una inscripción casi ilegible en la penumbra. Los símbolos, cubiertos de polvo antiguo, parecían murmurar leyendas de tiempos en que el mundo era joven y el templo un corazón palpitante en medio del desierto. Un leve gemido resonó en la distancia, arrastrando un aire de misterio que se entrelazaba con el crujido metálico persistente. Tus sentidos se agudizaron por completo. La atmósfera se cargó de una tensión tranquila, un preludio suave antes de un movimiento más marcado. La sombra que seguías reapareció, deslizándose con parsimonia entre las columnas gastadas, casi como una prolongación de la penumbra misma. Tus ojos se clavaron en un punto, donde aquel reflejo plateado surgía y desaparecía, balanceándose con la inconstancia de una luz titilante. La respiración se hizo más lenta, cada inspiración y exhalación sincronizada con el latido discreto que parecía emanar de la piedra misma. En ese instante, la belleza melancólica del lugar te alcanzó, la serenidad triste de un mundo que se niega a ceder, que guarda en cada grieta una historia que merece ser contada, aunque solo sea en susurros. Retrocediste un paso, sintiendo el peso de la eternidad comprimirse a tu alrededor. La cámara profunda ante ti parecía un pozo sin fondo, absorbente y oscuro, una invitación a perderte en lo desconocido. Un aliento frío se coló desde esa cavidad, impregnando el aire con un olor metálico y húmedo, que erizó tu piel y despertó en ti una mezcla inquietante de temor respetuoso y fascinación. Sin apartar la vista de ese abismo, notaste que el murmullo de voces fragmentadas flotaba en el ambiente, ecos perdidos que se desvanecían casi al instante de ser escuchados. Tu cuerpo respondió con un leve estremecimiento, consciente de que habías cruzado un umbral invisible, uno que conectaba lo tangible con aquello que se oculta en la penumbra del tiempo. Cuando el reflejo plateado parpadeó por última vez, una silenciosa certeza se asentó en ti. No estabas solo en aquel silencio antiguo, denso y persistente. Sentiste que una presencia vigilaba,
paciente y despierta, guardando los secretos de un templo que estaba listo para revelarse poco a poco. El aire se espesó de nuevo, y la oscuridad creció en intensidad mientras te quedabas allí, suspendido en un instante que parecía eterno. Un último eco metálico resonó levemente, como una promesa retenida, y escuchaste mezclado entre ese susurro un latido tenue diferente al tuyo, marcando un ritmo oculto al fondo del pozo de sombras. Entonces, al borde de la visión, debajo de la gruesa masa oscura, una forma se delineó con fragilidad y exactitud. Algo esperaba, un sigiloso guardián de aquel misterio ancestral que aún no habías desentrañado. Y en ese preciso momento, justo antes de que la penumbra reclamara la totalidad del espacio, sentiste cómo el templo mismo exhalaba un secreto retenido durante siglos, una invitación suspendida en el silencio, lista para ser escuchada en el próximo latido del tiempo. El eco quedaba suspendido en el aire denso, como si el propio tiempo se hubiera vuelto líquido, envolviéndote en una corriente que se ralentizaba con cada respiración. Tus dedos aún rozaban la piedra herrumbrosa de la puerta que se cerraba a medias, y sentías el retazo frío de un secreto que se resistía a ser revelado por completo. La arena bajo tus pies absorbía el silencio, como si tragara tus pasos antes de que pudieran romper la quietud acumulada por siglos. Avanzaste, con la piel erizada, hacia el corredor que se abría delante, sus paredes cubiertas por inscripciones que parecían cuchillar la penumbra con surcos profundos. Cada símbolo apagado por el erosionar paciente del tiempo contaba un relato inalcanzable, y tu mano, temblorosa pero firme, pasaba con lentitud sobre la superficie pobremente iluminada. La textura áspera transmitía un frío que se colaba hasta los huesos, mientras la arena se deslizaba entre tus dedos, minúsculas partículas carga de memoria que se resistían a la caída. El aire, pesado y cargado de humedad estacionada, arrastraba consigo un aroma tenue de madera quemada mezclada con una fragancia metálica que se adhería a tu piel como un presagio. A lo lejos un crujido quebró la monotonía, un sonido distante y alargado que sembró una inquietud sorda en cada fibra de tu ser. El murmullo familiar de los insectos había cesado, y la atmósfera se convirtió en un espacio suspendido entre lo presente y lo oculto. Pisaste con cautela, tus pasos amortiguados por la arena mojada que absorbía el peso con una lentitud propia. Las sombras se alargaban y se retraían, danzando un ritmo casi imperceptible entre las columnas desgastadas. Algo se desplazaba entre ellas, una figura etérea que se fundía con la penumbra, pero que su presencia delataba una intensidad que rompía la calma con suavidad inquietante. No había prisa, solo un movimiento calculado con esa parsimonia que parecía absorber toda la voluntad y el aire alrededor. Desviaste la mirada hacia las inscripciones que adornaban el muro cercano. El gris ocre se mezclaba con manchas oscuras y ligeras vetas que captaban la mínima luz que se filtraba desde una abertura lejana. La textura quebradiza rompía entre tus dedos a cada roce, y la arena revoloteaba en el aire inmóvil, lanzando un pequeño brillo antes de caer en cámara lenta. El eco de tu respiración se integraba al susurro imperceptible de las piedras, un diálogo silencioso entre el presente momentáneo y el peso del pasado. Una corriente fría emergió en la profundidad del pasillo, arremolinándose como un aliento constante, un mensaje invisible que recorría el recinto con un tacto que erizaba la piel. Al girar la cabeza, un reflejo fugaz plateado captó tu atención.
un destello que parecía flotar entre la suciedad y la humedad, una sombra intermitente que no se revelaba del todo. Avanzaste hacia ese punto, midiendo cada paso para no perturbar el frágil equilibrio que sostenía la atmósfera, palpando el suelo húmedo y las texturas variadas bajo tus plantas. Al llegar, tus dedos rozaron una piedra lisa, más fría y pulida que las demás, y el aire pareció espesarse, mientras un silencio sepulcral se imponía. En esa pausa, el aroma a metal oxidado se intensificó, penetrando tus sentidos hasta hacerte consciente de la inquietud oculta en ese espacio cerrado. Sentiste la pesada voluntad del templo suspirar junto a ti, una exhalación que mezclaba siglos de historias no contadas con la promesa tenue de lo que quedó aún por descubrir. Detuviste el avance, buscando en la penumbra la silueta que se deslizaba con la delicadeza de una sombra. La figura ya no parecía oscura, sino un rastro translúcido, casi como un recuerdo grabado en el aire espeso. Al extender la mano para rozar el contorno de esa presencia esquiva, un escalofrío recorrió tu columna y la tensión se volvió tangible, suspendida entre el miedo y la fascinación. Te detuviste mientras las paredes parecían cerrar el paso con su silencio recio, como si el templo prefería guardar sus secretos en esa frontera intangible entre la vigilia y el olvido. Retrocediste lentamente, dejando que tus pasos se disolvieran lentamente en la arena, y tu mirada se perdió una vez más en las inscripciones fragmentadas de los muros. Entre ellas, un símbolo particularmente desgastado parecía pulsar con una energía muda, un latido que se sincronizaba con el sutil eco que resonaba en tus oídos. En el contraste difuso de luz y sombra, la sensación de estar atrapado en un ritual que trascendía el tiempo se volvió casi física, un peso que te recargaba sin prisa, pero sin pausa. El umbral hacia una cámara más profunda apareció ante ti como un abismo pacífico, una boca oscura que absorbía la esperanza para transformarla en expectación tangible. La brisa que atravesaba esa abertura llevó consigo un aroma metálico húmedo que se anidó en tu piel con insistencia, despertando un estremecimiento contenido. Sin apartar los ojos de ese espacio, escuchaste un susurro apenas perceptible, un eco fragmentado que parecía emerger entre paredes antiguas, una conversación susurrada que se perdía antes de ser comprendida, manteniendo la respiración. Contriulada, te acercaste lentamente al borde de la oscuridad, mientras la penumbra parecía agitarse con un murmullo imperceptible que tejía un ambiente lleno de presagios. Entonces, un último destello plateado salió de la negrura, deslizando una luz mortecina que iluminó por un segundo un contorno, un esbozo indefinido que hablaba de vigilancia paciente y silencio ancestral. El aire se volvió más frío, y un latido nuevo surgió bajo la superficie del templo, un pulso distinto al tuyo que marcaba el inicio de un tiempo nuevo. Sostuviste la mirada en la sombra que se desdibujaba lentamente y comprendiste que aquello apenas era el preludio de una verdad mayor y aún inaccesible. El templo aguardaba, y tú, en ese instante suspendido, te encontrabas al borde de un despertar profundo e inevitable. El paso que diste resonó apenas en la arena, un roce sutil que se desvaneció pronto entre el eco profundo de las piedras.
La puerta de madera antigua se cerró detrás de ti con la lentitud de un suspiro consumado, dejando tras de sí un murmullo apagado que parecía engullir la creciente penumbra. Sentiste el aire espesar, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para contemplar el susurro de tus movimientos. La humedad permanecía, casi palpable, aferrándose a la piel desnuda de tus brazos, que recogían ese frío constante como un manto invisible. Tus ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad mayor del nuevo recinto. Paredes que solían narrar historias en jeroglíficos ahora se ofrecían distorsionadas, sus inscripciones cubiertas por una capa casi viscosa de polvo y moho. La luz, tan escasa, parecía flotar en un limbo titilante, fragmentándose en haces débiles que se entrelazaban con la sombra como dos viejos amantes cautelosos. Cada inhalación llenaba tus pulmones con un aire cargado de misterio, un mezcla infernal de tierra húmeda, madera podrida y ese insistente rastro metálico que parecía permear cada fibra del templo. Al avanzar, tus dedos rozaron la pared en una caricia lenta, casi reverencial, sintiendo la aspereza de la piedra tallada bajo la capa del tiempo. La textura era rugosa, interrumpida por surcos profundos y desgastados que contaban más con el tacto que con la vista. La arena que se escapaba entre tus palmas parecía detenerse por un instante intangible antes de caer lentamente, como si el tiempo se resistiera a soltar ese fragmento efímero. Percibiste un leve temblor bajo la planta del pie, un estremecimiento sutil que no se vinculaba con ningún sonido, pero que agitaba las raíces de tu cautela. Una sombra se movió más allá, apenas visible, silente y serpenteante entre columnas y muros. No había figura definitiva, solo ese rastro efímero que parecía evadir tu mirada y escondía un secreto que respiraba en la penumbra. Tu cuerpo entero se tensó en una quietud vital, midiendo cada respiro, como si cada latido pudiera descubrirte. El frío se incrustó más profundo, esquivando la piel y buscando anidar en tu esencia. En ese abrazo gélido, el temple del templo parecía hacerse uno contigo, sincronizando el ritmo de tu pulso con el susurro remoto de su historia dormida. Te desplazaste más adelante, sintiendo cómo la arena amoldaba tu pisada y la roca bajo ella se enfriaba al contacto. En un tramo donde la humedad era más intensa, el aroma metálico se volvió más prominente, impregnando el aire con el crujido invisible pero inconfundible del óxido antiguo. Un murmullo extraño se deslizó por el pasillo. No era sonido, sino una vibración que parecía invitar a escuchar con el cuerpo entero. Tus dedos buscaron de nuevo las inscripciones, rozando la piedra con fruición contenida, explorando esas cicatrices naturales que el tiempo había permitido conservar. Un hálito frío coló su aliento por una fisura cercana, meciendo pequeñas partículas en suspensión. Las sombras danzaron, alargando su forma como un fuego lento que dificultaba distinguir dónde terminaba la pared y comenzaba el vacío. Un reflejo leve, plateado y fugaz, capturó la luz menguante, saltando entre las grietas como una luciérnaga espectral. La mirada se fijó en ese punto, siguiendo sin apartar la atención el rastro que dejaba, cada centímetro un enigma que anhelaba desvelarse sin romper el hilo invisible que el templo tejía. El frío profundizó su agarre y el silencio se volvió absoluto. Un pozo oscuro donde incluso el paso del tiempo
parecía confundirse con la quietud del momento. Respiraste con cuidado, controlando cada exhalación, deteniendo el pulso para no delatarte más allá de la sombra. Entonces, entre la oscuridad, percibiste un susurro apenas audible, una corriente de aire que mezclaba voces distantes en un lenguaje olvidado. El sonido no avanzaba, no adquiría forma, pero no se disipaba. Se transformaba en un latido espectral que parecía emanar del vientre mismo de la piedra. Un destello cortó la penumbra sin prisa, justo al borde de tu visión, como un eco metálico que reflejaba imágenes fraccionadas, una promesa quebrada en 1000 fragmentos luminosos, tumbarse al suelo en un acto inconsciente de contemplación. Esa fue tu reacción tácita, permitiendo que la calma se sostuviera frágil entre la tensión que crecía en tu pecho. El olor a madera quemada se insinuó una vez más, acompañando a ese frío que te envolvía como un sudario lento e inevitable. Tú avanzabas, cada movimiento un ritual deliberadamente extendido, fluyendo con la cadencia invariable del templo. Un arco oscuro apareció ante ti, un umbral que absorbía la luz y negaba el solaz. La profundidad del espacio parecía un abismo expectante, una voz muda que invitaba a cruzar sin retorno. El aire que emergía de allí era denso y fragante, con ese aroma metálico que ahora se anidaba en tu piel, haciendo que el aliento se pausara y el latir se hiciera monótono. Antes de dar un paso, sentiste que el tiempo guardaba la respiración contigo. La sombra que había abordado tu recorrido apareció claramente en la penumbra, perfilándose como una figura etérea que observaba sin juzgar ni apresurar. Tu piel se erizó ante su silencio vigilante, un guardián silencioso que parecía conectar eras y destinos. El corazón del templo latía al unísono con el tuyo, y supiste que el umbral superado no era solo un espacio, sino un pacto invisible con la oscuridad. Entonces, un último crujido, metálico y seco, resonó detrás de ti, cortante y definitivo. Sin voltear, comprendiste que aquella presencia permanecía, aguardando paciente mientras tú te preparabas para atravesar la penumbra con la certeza de que el misterio recién comenzaba a desplegar su sombra más profunda. Al borde del abismo del umbral, el peso del silencio se tornó un manto casi tangible, abrazándote con una quietud definitiva. El susurro del templo, esa vibración ancestral que hasta ahora te había acompañado con su misterio, parecía aquietarse finalmente. La sombra translúcida, testigo silencioso de tu travesía, permanecía inmóvil, casi respetuosa ante el umbral cruzado. El último destello plateado se esfumó con lentitud, como si el templo guardara su esencia para sí mismo, permitiendo solo un atisbo de su enigma, antes de sumergirse otra vez en la penumbra. El aire húmedo y metálico que te envolvía desde el paso anterior comenzó a diluirse suavemente, dejando espacio para la frescura tenue del alba que empezaba a filtrarse. Tus pies, todavía abrazados por la arena finamente arremolinada bajo la superficie, encontraron estabilidad en el regazo de la piedra fría. La cámara profunda, que con su sombra había suscitado un miedo reverente, cedió su dominio a una calma pausada, como si el propio templo finalmente respirara contigo en un ritmo compartido. Lentamente, giraste la cabeza para tomar una última mirada al pasillo que habías recorrido. Los jeroglíficos antiguos, erosionados,
pero todavía vibrantes con memorias aladas, parecían susurrar una despedida silenciosa. Aquellas líneas gastadas ya no eran meros vestigios de tiempos olvidados, sino la huella tangible de una historia que culminaba, una crónica que, aunque envuelta en misterio, había encontrado su cierre en tu presencia. Mientras el sol aumentaba su dominio dorado, un tenue rayo atravesó la grieta más angosta de la cámara, tocando la superficie áspera de las piedras con un brillo cálido. La luz se deslizó como un suave bálsamo, infiltrándose entre las partículas de polvo que danzaban lentamente en el aire. El aroma persistente a incienso quemado, mezclado antes con la humedad y el frío metálico, se dio su lugar a un sutil perfume de tierra seca y hojas caídas, dando un giro sensorial hacia la promesa de renovación. Sentiste cómo el cuerpo exigía descanso, cada músculo respondiendo al largo viaje entre el tiempo y el espacio detenido. Te dejaste caer lentamente contra la fría pared, la textura sólida sosteniendo tu peso con firmeza, mientras tus manos se posaban adormecidas sobre el suelo. La arena se colaba entre tus dedos, suspendiendo el tiempo una vez más en ese instante detenido, que parecía completo en sí mismo. Cerraste los ojos y por primera vez desde que ingresaste a aquel templo ancestral, escuchaste el vasto silencio no como una amenaza, sino como un refugio tranquilo. No hubo necesidad de palabras o gestos para comprender lo que habías alcanzado. El templo, antiguo guardián de secretos y sombras, había compartido contigo un fragmento de su alma. Aquel recogimiento oscuro y denso se disolvía poco a poco en una serenidad que llegaba con paciencia. La promesa en la puerta entreabierta había cumplido su función. Un llamado a la acción inmediata, sino una invitación perpetua a la contemplación, a la pausa tranquila entre las eras. Al abrir lentamente los ojos, notaste que la figura que te había seguido en forma de sombra etérea se había disuelto, dejando tras de sí solo la calma. El latido oscuro que una vez resonó en el suelo bajo tus pies se había suavizado en un pulso leve, casi imperceptible, pero constante, como una melodía de cuna cantada por el propio tiempo. Tus pensamientos comenzaron a deslizarse hacia el afuera, hacia el mundo donde el sol creciente anunciaba un nuevo día, cargado de nuevas historias, lejos del peso de la piedra y la penumbra. La experiencia quedaba grabada en ti, no como un misterio no resuelto, sino como una historia que ahora formaba parte de tu propia trama vital. La tensión que acompañaba al abandono del templo se manifestaba también como una gratitud silenciosa por los secretos revelados y la paciencia enseñada. Te incorporaste con la lentitud de quien se despide de un lugar sagrado, dejando que cada movimiento fuera un acto consciente de cierre. La brisa que entraba por una rendija acariciaba tu piel con la frescura del día que nacía, arrastrando consigo los vestigios del frío que había acompañado tu vigilia protegida. La madera corroída de la puerta terminó su lento cierre con un sonido suave, casi un suspiro final que sellaba el encuentro de eones. Al salir al exterior, el horizonte se desplegó ante ti en un lienzo vivido. El cielo se tiñó de tonos cálidos y el aire transportaba el murmullo renovado de la vida en movimiento. La piedra del templo, permanente y paciente, quedó atrás, pero su eco te acompañaría como una melodía perenne, susurrando que incluso en el olvido, las historias siempre encuentran su camino para ser contadas.
Con un paso firme y el corazón más ligero, te alejaste del silencio seco aquel, llevando contigo no solo la memoria del templo, sino la tranquilidad de haber participado en un ritual milenario. La calma que te envolvía era distinta ahora. No era la opresión de lo desconocido, sino la suavidad de lo concluido, la dulzura de la noche que cede su dominio para dar paso a un sueño profundo y reparador. Al final, el templo permanecía, una presencia inmutable que seguía guardando secretos en su interior. Pero tú, envuelto en la luz del amanecer y en la serenidad de la espera concluida, sabías que habías cumplido tu viaje. Un viaje no solo hacia el pasado, sino hacia un instante de paz que perduraría más allá del tiempo, invitándote a descansar. El día apenas comenzaba, pero en tu interior el silencio había encontrado su voz, una voz suave y constante que tras siglos de espera al fin podía susurrarte lo que siempre estuvo allí, y con esa certeza te permitiste un suspiro largo y sosegado, dejando que el sueño te envolviera lentamente, profundo y sereno, en la penumbra confortante del misterio cumplido.